semana llegó a cines Disclosure Day, la nueva película de Steven Spielberg sobre extraterrestres. También fue la inauguración del Mundial, la cual pude disfrutar en cines, y les contaré un poco sobre mi experiencia. También vi la nueva serie de Among Us, que sorprendentemente es bastante entretenida. Mucho más en el capítulo de hoy. Yo soy Adelbes, cinéfilo de corazón, podcaster en esta ocasión, y esto es Diario de un Cinéfilo. Sean todos bienvenidos a este 13º capítulo de Diario de un Cinéfilo. Capítulo dedicado a varias cosas, porque esta semana estuvo llena de bastantes cosas interesantes. Entre ellas, la nueva película de Steven Spielberg, Disclosure Day. También vi Among Us, algunas noticias, filtraciones y demás. Además del Mundial, que también se pudo vivir en la pantalla grande. También tuvimos una pequeña película en Netflix que habla sobre los acontecimientos de 1986, cuando fue el segundo mundial en México. Todo esto en este capítulo. Vamos a comenzar con Disclosure Day, la película de Steven Spielberg, que regresa a este género de ciencia ficción enfocado en la vida extraterrestre. Sobre todo siento que es esa parte conspiranoica donde el gobierno sabe de la vida extraterrestre, pero lo mantienen oculto, y un grupo de personas buscan revelar la verdad. Por eso se llama el Día de la Revelación, porque es el día en el que el mundo va a poder conocer que no somos los únicos en el universo. Algo que me encanta, y de hecho vamos a empezar hablando sobre esto, que es cómo utiliza una idea conspiranoica y de vida extraterrestre y de lo que existe más allá del universo con la religión, con lo que creemos y cómo nos tratamos entre nosotros como personas. Vamos a empezar también con con las personas que están detrás de esta película. Claramente está dirigida por Steven Spielberg, pero hay un crew detrás de ella. Para empezar, fue escrita por David Coeb, que ya ha trabajado con él en varias cintas, entre ellas Jurassic Park. La historia original es de Steven Spielberg. El cast fue realizado por Cindy Tolan, fue editada por Sarah Brochard y la fotografía fue de Janusz Kaminski. Janusz ha hecho otras películas como Catch Me If You Can, La Lista de Schindler, Saving Private Ryan, Ready Player One, The Fabelmans. Es un fotógrafo que ya ha trabajado bastante con Steven Spielberg. Entonces, debo decir que justo esta parte de los apartados técnicos es lo que más resalta. Se nota la experiencia, se nota la habilidad de Steven Spielberg por dirigir, por contar una historia con mucho sentido, con que te enganche, que te mantenga atento a todo lo que pasa durante 2 horas y media, que estés entrado en cómo van a desarrollar toda esta historia y que sobresalga de otras cintas parecidas. Porque si bien he visto mucha semejanza o que se ha hablado mucho de cómo se trata esta historia con Arrival, yo creo que son películas que son muy diferentes entre ellas. Tienen esta parte de que la humanidad tenga cierta forma de reconciliarse entre ellas, volver a estar unidos como humanos a través de la vida más allá de la Tierra. Incluso me gusta mucho cómo Steven Spielberg relaciona la vida extraterrestre con la parte de la religión, porque muchas veces lo tomamos como si estuvieran peleados, ¿no? Este típico debate de decir si se confirma la vida extraterrestre, prácticamente Dios ya sabemos que no existe, o que las religiones se cancelan, o cosas así que no tienen mucho sentido. Más bien apoyan a la idea y se puede comprender un universo mucho más extenso, mucho más rico. Incluso creo que también habrá aquí un debate en la parte científica, que muchos dicen, no, pero científicamente es improbable que exista Dios. Y no, hay muchos científicos que creyeron en Dios, que creen en Dios. Incluso muchas veces el conocer mucho de las ciencias te acerca más a Dios y esta parte espiritual de lo que existe en el mundo, la belleza del universo en general. Pero muchas veces creemos que no pueden estar relacionadas y que una cancela a la otra, cuando realmente comparten muchas cosas y sobre todo ayudan a poder fomentar los valores detrás de ellas.
De hecho, creo que el valor que más se puede observar dentro de esta película es la empatía. ¿Por qué? Hay una frase dentro de la misma cinta que habla sobre cómo tenemos que ser empáticos y cómo se ha perdido esta empatía y por eso el mundo está entrando en caos. No porque estemos cayendo en el mal o porque estemos tomando malas decisiones, que sí, sino más bien porque no estamos siendo empáticos con las cosas y con las personas y con los seres a través de nosotros y con nosotros. Hay otra frase que me gusta muchísimo, que también tiene que ver con esta parte espiritual y de los valores, que dice que no es que dejemos de creer en Dios, sino que estamos dejando de creer en la humanidad. Como muchas veces decimos, no, es que si esta noticia se expande y si todos sabemos sobre esto, vamos a colapsar, vamos a matarnos, vamos a crear caos. Y es, ok, tú lo estás pensando desde el lado más negativo de la humanidad, mas no lo estás pensando de la parte espiritual y de lo que puede significar ese acontecimiento. Porque también me gusta cómo Steven Spielberg y junto a todo su crew, todo su grupo de trabajo, toma de referencia los alienígenas y el mensaje de que existe vida más allá de nuestro planeta con Dios. Y cómo esto afectaría a la humanidad. ¿Cómo tomaríamos este mensaje? ¿Cómo podríamos expresarlo y podemos contemplarlo nosotros mismos? Yo puedo pensar y decir, ok, si yo mañana me entero que existe vida extraterrestre inteligente, me sorprendo y ya, ¿no? Pero puede ser que exista caos, que haya personas extremistas, que haya personas que quieran crear muchas diferencias. Incluso creo que otra película que se relaciona mucho con ese tema es Contacto. Y Contacto también, de hecho, yo creo que se relaciona más con Contacto que con Arrival. Creo que tiene un mejor uso tanto de historia, de narrativa, de mensaje, Disclosure Day que Contacto, pero es muy interesante que las dos tomen este enfoque teológico, científico y también un poco de las masas. Como comunicólogo, bueno, futuro comunicólogo, es interesante también el analizar cómo los medios se involucran en este mensaje global y cómo pueden transmitir esta información de una forma coherente o un poquito con más sentido, o simplemente cómo hemos tenido ya las herramientas y la tecnología para poder mostrar este mensaje a todo el planeta, a todo el mundo, y cómo pueden llegar a tomarlo. Volvemos a lo mismo, creo que también utiliza muchos elementos y conceptos ya muy utilizados, como el típico de que el gobierno oculta todo, de que el gobierno siempre está detrás, de que hay una organización que se encarga de que nadie se entere, etcétera, etcétera, etcétera. Pero creo que la narrativa y sobre todo la creación del universo que crea Steven Spielberg para esta película es tan interesante que deja de importar esos elementos que toma de otras obras. Porque también creo que lo de que se llevan a los humanos para poder enfrentar con ellos y todo lo que hemos visto ya en otras películas, también tienen un sentido narrativo y en la historia y como de el elegido o los elegidos, o que tengan una misión para que nosotros como humanos podamos comprendernos mejor, tener mejores valores y poder progresar a pesar de que el mundo esté en un caos completo. Una vez dicho esto, quiero preguntar, mejor dicho, si ya la vieron, si consideran que puede ser un nuevo clásico. Sinceramente, no creo, porque no llega a ese nivel de iconicidad como lo fueron Jurassic Park, como lo fue E.T. No, es buena y llega a tener elementos muy interesantes. Creo que el debate dentro de esta película llama mucho la atención y puedes hablarlo con amigos y con personas y poder tener mucha conversación dentro de lo que plantea la película. Sin embargo, no llega a ese apartado de decir es un ícono y es el nuevo clásico de Steven Spielberg. Llega a tener algunos fallos en ese aspecto que sinceramente yo disfruto mucho, pero que muchas personas no van a tener tan presentes. Incluso otras películas que también hizo Steven Spielberg, como La Guerra de los Mundos, le gana a este concepto que utiliza para esta película. Fuera de ahí, creo que es muy recomendable, creo que tengan que verla sin expectativas, sin ideas, no crean que es la mejor película de extraterrestres o que no generen expectativas. Vayan con la mente en blanco, vayan a que van a ver una película sobre conspiraciones, sobre aliens, sobre extraterrestres, sobre poder revelarle a la humanidad esta verdad oculta. Pero no como una nueva joya del universo que tú digas es un 10 de 10, no.
porque sí tiene algunas cosas que puedes no compartir y siempre ir sin tanta expectativa mejora la experiencia para este tipo de películas. Una vez dicho esto, también quiero hablar sobre la actuación de Emily Blunt, porque es maravillosa cómo interpreta a este personaje vulnerable que está cambiando, sobre todo, que está teniendo como esta expresividad y decir, mi cabeza está completamente loca y no sé qué estoy haciendo con mi vida y no sé qué estoy haciendo ahorita, porque directamente no sé lo que está pasando, pero también que lo relaciona con un personaje vulnerable que no entiende hacia dónde va su vida, que no sabe lo que tiene que hacer, que no entiende cuál es su propósito. Junta estas dos dinámicas y Emily Blunt crea un personaje tridimensionalmente interesante, muy llamativo, muy interesante y muy único, que no es el típico The Chosen One y que es el héroe y hace todo perfecto, no. Tiene dudas, no sabe lo que está haciendo, no sabe cómo hacer las cosas y muchas veces tiene miedo, tiene incertidumbre. Pero aún así sigue adelante, sigue intentando mejorar y va avanzando para poder comprender mejor su camino y su propósito en la vida. Emily Blunt, lo mejor de la película sinceramente, y que creo que puede ser interesante que la lleguen a premiar o que la puedan contemplar para algún tipo de premio o alguna cosa en específico. Lo veo complicado porque sí he visto bastante críticas sobre la película, pero Emily Blunt sobresale muchísimo en esta cinta. Algo que también quería comentar, para no extenderme tanto, que ya lo he hablado tantísimo, también es como la idea de la conspiración contra la realidad. Porque creo que la película utiliza muchos conceptos de la vida real, pero hay que comprender que también es ficción y que muchas cosas no son, o mejor dicho, toma elementos de la realidad, pero no son la realidad, y que creo que la idea, la identidad de la película no recae en los extraterrestres y en la vida más allá de la Tierra, sino de cómo siendo humanos podemos entendernos mejor y podemos tener valores tan importantes como la empatía para poder mejorar nuestro planeta y así poder unirnos más entre todos. Incluso creo que a día de hoy lo hemos visto bastante con países en guerra, con mucha delincuencia, con mucha inseguridad en las calles y en el mundo en general. Y creo que este tipo de películas pueden abrir mucho debate para que pueda haber una mejor unión o por lo menos poder intentarlo y que no quede nada más relegado a una historia de extraterrestres y ya. Una vez dicho esto, esta fue mi opinión. A mí me gustó muchísimo, la disfruté demasiado. Creí que iba a ser un poco más de acción, un poco más de conspiranoico, diferente. Y al final terminó siendo, como les comento, algo más como Contacto, más lenta, un poquito más de movimientos, de tenemos que ir para acá, y el misterio, de misticismo, un thriller, un suspenso, que llega a funcionar en este formato de ciencia ficción. Pero bueno, vamos ahora con las noticias de la semana. Vamos con Nino, vamos allá. Noticias de la semana. Esta semana salió el tráiler de The Social Reckoning, la secuela de la red social. También tuvimos un teaser tráiler de Gato, la nueva película de Pixar. También tuvimos el tráiler de La caída de la ballena y un nuevo tráiler de Nimrods, una comedia de Green Day que llegará a cines. También tuvimos el primer vistazo a Scooby, personaje que tuvo bastante conversación en internet debido a su apariencia. También tuvimos un pequeño vistazo a la palomera de la Odisea, siendo esta el caballo de Troya. También se filtra el tráiler de Spider-Man que saldrá en esta semana, el 17 de junio. Y por último, 24 Jump Street ya está en desarrollo. Yo soy Nino y espero que les haya gustado. Nos vemos la siguiente semana. Muchas gracias, Nino, por las noticias de la semana, que si bien no fueron muchas, la verdad es que hay algunas muy interesantes y que me gustaría comentar. Comenzando con el tráiler o teaser tráiler, mejor dicho, de Gato, la nueva película de Pixar, la cual se ve bastante bien. Volvemos a este estilo Spider-Man Into the Spider-Verse uniéndolo, mejor dicho, con Pixar. Creo que también la película toma bastante la idea del éxito que tuvo... ¿cómo se llama? La del gato abandonado. Flow. Y por eso utilizaron un personaje como un gato. Pero también creo que tiene un estilo muy propio de Pixar.
Sinceramente, lo poco que se ve, lo único que puedo destacar es la animación. Los personajes nos los presentan, sus inquietudes, sus personalidades, pero no queda claro de qué va a tratar, o qué temas va a tocar, o cómo va a tocarlos. Y eso hace que no se sienta nada especial y que necesitemos muchísima más información, otro teaser, otro tráiler o más cosas para poder comprender hacia dónde van a llevar esta película. Lo mismo me pasó con Hoppers, que creo que el primer teaser era la lagartija dando clics en la tablet y era como de ok, animales y listo, no tengo nada más para poder hablar sobre eso. Y creo que esto pasa lo mismo con Gato. La animación se ve preciosa, utiliza un estilo muy Spider-Man y creo que puede funcionar bastante bien y ser bastante original. Si llega a tomar varios elementos que hizo con Hoppers, creo que puede ser un nuevo clásico y puede ser un peliculón. También, otra de las noticias que vimos durante la semana, de hecho son más controversias, no es tanto como que la noticia sea impactante y podamos hablar 3 horas sobre esto, sino por cómo reaccionó el público de una forma tan absurda. Y estoy hablando de Scooby, de cómo presentan a este cachorro para la nueva serie de Netflix. Y digo que es absurdo porque hubo una controversia que criticaban al pobre perrito y era como de no parece un gran danés y por qué utilizan este tipo de animales, inclusión, y es como de ya no tiene sentido el mundo. Desde que empiezan a criticar animales o la presencia de perros o gatos o cosas en sets que no es como tú te lo imaginas, y solamente por eso lo critican, y es como absurdo porque tú dices ok, utilicen este cachorro, ¿no te parece que es correcto? Está bien, y ya. Pero es como de no tuvieron que haberlo utilizado, inclusión forzada, es que porque hacen esto, no se ve bien. Es como. O también criticaban de que era falso, que no se veía real. Y es como de, ok, no les gusta nada a la gente odia por odiar. Sinceramente creo que se ve bien. Hace falta ver cómo lo implementan dentro de la serie, ver qué es lo que hacen con ese personaje, con ese bonito perrito. Y más que nada se me hace tonto o se me hace muy absurdo la controversia que llevó la presentación de este personaje en una serie que sinceramente yo creo que el 90% de los que comentan eso ni la van a ver. Pero bueno, otra cosa que quería comentar fue la filtración del tráiler de Spider-Man y las filtraciones o lo que se ha comentado de Avengers Doomsday. ¿Por qué? Porque hubo un filtrador en Sony que incluso amenazó con que iba a sacar spoilers de Avengers Doomsday. Yo no he visto nada. La próxima semana vamos a hablar sobre el tráiler porque ya lo van a sacar oficialmente. Pero también me vuelvo a lo mismo con la parte de la controversia. Es absurdo que muestren cosas antes de tiempo. Digo, creo que en este caso es más como un filtrador que por ciertas cosas que no le dieron o que quería, o etcétera, 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 que es como funcionan muchas veces las filtraciones, o simplemente un trabajador de Sony que dijo aquí tengo esto, lo muestro al mundo y que explote el internet. Pero también creo que es innecesario. Hay que esperarnos a la película, hay que esperar a verlo, hay que esperar los trailers, hay que esperar todo lo que tenga esas empresas detrás para poder hacerlo. También creo que es absurdo el ver esas filtraciones o cosas. Creo que como contenido, pues bueno, ¿no? Cada quien crea el contenido que quiere y cada quien observa lo que quiera. Pero sí se me hace pues tonto el spoilearse o el ver esas cosas antes de tiempo sin necesidad. Digo, si falta una semana para eso, hay que esperarnos a eso y listo, no veo la necesidad a filtrarlo o a tener que mostrarlo y spoilearlo a todo el mundo como si todos quisieran saber sobre eso. Si tú quieres hacerlo, si tú quieres conocerlo, perfecto para ti. Pero ya de eso a mostrarlo en todos lados, de spoilear a todos y de mostrarlo en todas partes, ya no lo veo de una forma tan ética. Algo que también está pasando muchísimo con lo de Digital Circus, que dijeron que no querían spoilers. Al inicio de la película del último capítulo se dice que no hables sobre ello, que puedes hacer pues tu reseña, tus reacciones, pero no hablar con spoilers de nada hasta el 19 de junio. Y a pesar de eso, hay muchos videos que ya mostraron escenas, hay muchos videos que ya hablan sobre el final, hay muchas cosas sobre lo que ya mostró Digital Circus, a pesar de que en muchas partes del mundo aún no puedan tener la oportunidad ni de ir al cine ni de poder verlo, porque no llegó a todo el mundo. Y creo que se me hace un poco egoísta el mostrar esos detalles, el mostrar eso por la ventaja que tienes de poderla haberlo visto antes, ¿no? Entonces,
volvemos a lo mismo, creo que las filtraciones, esto de hablar con spoilers o mostrar las cosas en un formato muy amplio en el que, pues ya avisé, cuando realmente no, es como de que spoilers aquí de chiquito, ¿no? Aquí en la esquina. Vamos a hablar de spoilers. Pues es innecesario y no creo que sea una forma tan correcta de poder mostrar nuestro fanatismo por las obras que queremos y que disfrutamos mucho. Una vez dicho esto, vamos a hablar sobre la serie de Among Us, que si bien también vi que hubo muchísimas filtraciones, o sea, dicen quién es el malo y dicen quién es el asesino y todo eso, creo que se va más a la parte cómica y a la parte divertida de todo esto. Obviamente si no la has visto creo que puede arruinarte un poco el show, pero yo quiero hablar sobre la identidad y lo que significó esta serie, porque yo la semana pasada les comenté cómo llegó el tráiler, se subió toda la serie a Paramount Plus y listo, ahí quedó. Yo pensé que iba a ser como muy de relleno, que no iba a ser tan interesante y que llegó sobre todo muy tarde. Among Us tuvo su auge en 2020, más o menos, durante la pandemia. 5 años después, 6 años casi, por fin podemos tener algo de contenido sobre esa serie. Y yo creí que llegó tarde y que no iba a ser tan interesante. Sin embargo, me callaron la boca. Sinceramente, la serie de Among Us vale la pena. Creo que es muy divertida. Tiene un humor muy de internet, súper random, que no tiene sentido. Muy adolescente también, adolescente joven, de que tiene cosas súper extrañas, súper innecesarias, pero también llega a escalar a un punto de adultos jóvenes a lo Scary Movie. De hecho, creo que es muchísimo más entretenido que Scary Movie de la nueva que llegó, porque utiliza algunos chistes en doble sentido, algunas incoherencias, habla sobre drogas, sobre tal vez también sexualidad, habla sobre tantas cosas en doble sentido, en conceptos que muchas personas puedan interpretar. Es fácil de interpretar, es fácil de saber, pero también cae en ti de cómo quieras interpretarlo, de cómo quieras verlo, de cómo quieras ver la serie y saber de lo que está tratando. Creo que también toca otros temas interesantes y creo que el valor que tiene es más que nada por los personajes. Son tan variados y hacen uso de tantos personajes tan diferentes entre sí que las relaciones que tienen funcionan bastante bien. No nos muestran a los 5 típicos amigos que van a un viaje y uno es el malo, no. Nos muestran a personas que están están en una misión y hay algunos amigos, algunos conocidos y cosas así, pero crean personalidades únicas, que es la punk, la darketa, que es la hippie, que si es el raro, que si es el millonario, que si es el guapo, que si es el capitán malo, que si es la de seguridad, que si es el rarito. Utilizan tantas identidades que logra crear o logra mostrar la autenticidad de Among Us. Among Us es un juego muy simple y podrían haber hecho algo tan sencillo como algo de 5 personas a bordo y mucho misterio y mucho misticismo y ¡ay, quién será! ¡Ay, quién será! Y en lugar de eso crean una parodia o una comedia como si vieras una partida de Among Us real, que también se ve apoyada por el lore. Crean lore dentro de la historia para que tenga un sentido narrativo y no nada más sea hay un traidor, quiere matar y listo. No, hay lore detrás. Muestran cómo las gemas, bueno, aquí voy a entrar un poquito en spoiler, como las gemas, ahí se encuentran los aliens que van infectando a los tripulantes y a partir de ahí son los impostores. También me gusta cómo utiliza varias cosas de las partidas, como son las votaciones, como son lo de incriminar, como son las escotillas. Todo tiene un sentido y se ve que se hizo con mucho cariño y con mucho amor. Siento que esto pudo haber sido hecho por un youtuber que dijo: yo quiero hacer mi animación, me gusta mucho Among Us y lo voy a hacer así. ¿Por qué? Porque tiene tanta autenticidad que perfectamente lo vería como una serie de YouTube de alguien que le encanta este videojuego, de alguien que ha jugado 1000 horas este videojuego y que quiere crear una historia original con personajes geniales, con personajes únicos, creando vínculos especiales y que puedan significar bastante para diferentes tipos de personas.
Yo la recomiendo mucho. También creo que ese final queda medio abierto para una segunda temporada, tal vez en Polus, al planeta en el que lleguen, y que pueda tener un sentido también de nuevos supervivientes o nuevas experiencias. Incluso utilizar a Rojo, bueno, esto va a ser spoiler, pero a los sobrevivientes para que en la segunda temporada puedan tener un enfoque en: ok, ya sabemos cómo funciona, hay que hacer esto y esto y esto, o un concepto completamente diferente de decir ellos son los impostores, o que son los paranoicos, o que se alejan, o que sean, no sé, hace 10 años escribieron un diario con su experiencia y alguien la encuentre. Pueden hacer tantas cosas, y creo que los personajes son tan interesantes, y sobre todo los supervivientes abrieron tanta la brecha de lo que pueden hacer, que puede funcionar como una segunda temporada que expande este universo y cree cosas muy interesantes. También creo que está hecha con mucho amor, y se puede ver bastante con las intros, porque cada intro de cada capítulo se va cambiando con las personas que se van matando y cómo los impostores se van mostrando conforme se va conociendo más sobre ellos. También hay detallitos ahí muy bien guardados sobre qué personaje puede ser el impostor y por qué cosas está pues validado que sea el impostor. Hace muy bien las cosas. Tiene mucho cariño detrás de esta serie, y yo les recomiendo que le puedan dar una oportunidad si alguna vez jugaron Among Us y les gusta este tipo de contenido. Una vez dicho esto, vamos ahora a una pequeña dinámica de adivinar la película por su soundtrack. ¡Vamos allá! Adivina la película por su soundtrack, aunque en este caso en particular es toda una saga. Te voy a dar 3 pistas, desde la más difícil hasta la más fácil, para que puedas adivinarla. No olvides poner de qué película se trató en los comentarios. Y recuerda, el viernes tendrás la respuesta correcta. Vamos con la primera pista. Ahora vamos con la segunda pista. Y por último, y la más obvia, vamos con la tercera pista. ¿Ya sabes de qué película se trató? Coméntala. ¿Ya sabes de qué película se trata? Sinceramente creo que es bastante fácil, así que te leo en los comentarios. Vamos a terminar este bonito capítulo hablando sobre una película que salió la semana pasada, pero al iniciar el mundial en esta semana quise hablarlo el día de hoy. Por eso traigo esta bonita playera, y por eso vamos a hablar sobre México 86, película que habla sobre el proceso que tuvo México para poder tener su segunda oportunidad de tener el mundial en el país. Todo lo que hay detrás, con personajes ficticios, con algunas cosas reales, pero al fin y al cabo el proceso para que pudiéramos celebrar el mundial en este país. También quiero hablar un poquito sobre la parte política, un poquito también en parte conspiranoica, que de conspiranoica no tiene nada, hay muchas cosas reales sobre esto. De cómo muchas veces se utilizan algunos eventos deportivos, algunos eventos culturales, algunos eventos mundiales para poder tapar ciertas cosas que pasan en el país. El anterior mundial, antes del 86, fue un poquito por lo de Tlatelolco, que ya sabemos esa parte trágica, 2 de octubre no se olvida, y cómo afectó a la sociedad y cómo tomaron decisiones del gobierno bastante deplorables que afectaron a la sociedad en general. En el 86 pasó un poquito lo del terremoto, también socialmente estamos bastante mal, y actualmente creo que tanto la inseguridad como el miedo, como muchas cosas sociales también afectan hoy en día, y a pesar de eso tenemos un mundial en nuestro país, en Estados Unidos, que ha tenido también bastantes cuestionamientos por el mandato de Donald Trump, y Canadá, que Canadá está ahí porque se ve cool. México 86 trata esta parte diplomática de cómo se llevó el proceso de cambio del Mundial de Colombia a Mundial de México. Al tener una problemática en Colombia de inseguridad dentro del país, se decidió cambiar la sede.
En esto estuvieron entre Estados Unidos o México, teniendo que ver cuál era la mejor para poder crear este evento. Algo que me gusta mucho sobre cómo se desarrolla en esta película es la parte donde muestran esta pasión por el fútbol. Si bien creo que tenemos el ego muy alto con el nivel que tenemos realmente, porque creo que México no es tan bueno en el fútbol, pero la pasión tiene demasiado, y es innegable que en México se disfruta, se festeja y puedes tener un ambiente bastante cool para este tipo de eventos, para este tipo de situaciones en particular, donde hay mucho festejo, hay gente gritando, hay gente celebrando, hay gente con mucha pasión sobre este deporte, con mucho amor y que hace las cosas con mucho interés para poder mejorar y para poder crear uno de los eventos más impresionantes de este deporte. También habla sobre la parte pues trágica de todo este proceso, de cómo hay personajes que buscan el poder y cómo muchas veces utilizan este espíritu nacionalista o este espíritu futbolista para poder tener mayor poder, para poder tener más alcance y para poder tener un lugar dentro de este mundo futbolístico. El personaje principal, que es de la Torre, es inventado. El mismo Diego Luna comentó en una entrevista con Fuera de Foco cómo su personaje está inspirado en muchos personajes y cómo su personaje toma muchas cosas de otras personas y cómo, si bien no existió realmente, toma la idea de poder, de querer ganar, de querer hacer, y sobre todo esta parte también extremista de querer todo y lograrlo a cualquier medida sin importar nada. Creo que también muestra mucho los valores mexicanos, tanto los buenos como los negativos, donde no nos importa la gente, donde queremos siempre sobresalir, donde queremos siempre tener lo que queremos sin tener la responsabilidad detrás sobre nuestras acciones. Fuera de eso, creo que es una película muy recomendable, no es perfecta, creo que también tiene bastantes errores en su narrativa y en su establecimiento de tiempos dentro de la obra, pero funciona bastante bien como una cinta sobre lo que pasó en el 68 para que México pudiera tener la oportunidad de ser sede. En esta película trabajaron, o mejor dicho, las personas que están detrás de esta película fueron Gabriel Ripstein en la dirección, que se le conoce también por otras cintas como Mentiras, que está en Prime Video, La Máquina y 600 millas. Tengo que ver 600 millas, ahorita que la vi, tengo que ver esa película. También fue escrita por Daniel Krause y Gabriel Ripstein. Fue fotografiada por Virgin Saurdeg. Y bueno, el compositor fue Camilo Lara. Una cinta bastante entretenida, disponible en Netflix y que yo pues recomendaría que le puedan dar una oportunidad. Ya que estamos hablando sobre el mundial, pude ver el primer partido y la inauguración en cines. No soy millonario, no tengo mucho dinero y no la pude ver en el estadio. Sin embargo, creo que hay alternativas muy cool para poder disfrutar de este tipo de eventos. En este caso, yo decidí hacerlo en un cine, poder disfrutarlo con una persona cercana y así poder disfrutar de esta experiencia. Aparte, es México, México jugó contra Sudáfrica, tenía muchas esperanzas de que ganara, ganó, no me defraudaron por lo menos, y creo que valió la pena el poder pagar esos 100 pesitos que fue lo que costó el boleto y poder estar con personas random, poder celebrar este mundial. Aún así, a pesar de que yo fui feliz y siempre creo que este tipo de experiencias se viven muchísimo mejor en la pantalla grande, debo de decir que la inauguración y el show inicial dejó mucho que deber. Si bien estuvieron personajes muy conocidos mundialmente como Shakira, Belinda, curiosamente Los Ángeles Azules, Maná, Danny Ocean, si no me equivoco, y otro que no me acuerdo cómo se llama y lo confundo con Maluma, no llegó a ese impacto cultural y espectacular que se esperaría para ese tipo de eventos. Fueron música muy llamativa, interesante, pero creo que también no fue el impacto esperado.
No tuvimos un clásico mundial como lo que fue Waka Waka o algunas otras canciones de mundiales, y eso también le afectó en mi percepción de lo que viví al ver la inauguración. Muy bonito lo que hicieron con las banderas, también se me hizo muy cool como cantaron dos artistas que son completamente externos y cantaron una canción juntos. Fuera de ahí, creo que la inauguración quedó a deber, pero el espectáculo del partido fue lo que salvó esta experiencia, en mi opinión. México se vio que le jugó con el corazón, jugó con muchísimas ganas. Hay mucho joven actualmente en el equipo mexicano y se demostró que tenemos mucho potencial para poder llegar lejos. No creo que a la final, pero por lo menos poder llegar a unos cuartos de final y poder dar un buen papel. Se ha demostrado muchas veces que cuando somos sede podemos llegar lejos y tenemos mucho espíritu y mucha pasión para poder lograr esa meta. Una vez dicho esto, ¿recomendaría ir al cine para poder vivir esta experiencia? Creo que sí. Tal vez un partido, así de que vas con amigos, 5 amigos, para que platiquen, para que estén ahí comiendo palomitas, para que digan, no, pues cómo hizo eso, no, pues cómo pudo pasar eso, que la pase, no, que haga esto, y poder gritar en unísono gol junto a tus colegas, emocionarte, vivir esa tensión de cada partido, poder vivirlo como se debe de vivir un mundial. Creo que también hay otros tipos de experiencias que también pueden ser mucho más llamativas, como en algún bar, en alguna casa en particular, crear algunos eventitos, pero creo que el cine cumple con la expectativa o con la experiencia que promete. Una gran pantalla, comentarios o comentaristas de gran calibre, buena calidad, buen sonido y la emoción de poder vivir este tipo de eventos en una pantalla grande. Una vez dicho esto, gracias por ver este capítulo, que si bien quedó un poquito más corto que los otros, creo que fue bastante interesante. Hablamos sobre problemáticas, sobre muchas cosas durante la semana, como las filtraciones de Spider-Man. También hablamos de la serie de Among Us y cómo pudo adaptarse a este momento, a pesar de haberse tardado en sacar una serie sobre este videojuego. También hablamos de Disclosure Day, de cómo Steven Spielberg no ha perdido su chispa, pero a pesar de eso no se siente como una cinta clásica de ciencia ficción. Y por último, el Mundial México 86 y cómo se ha vivido en estos años y en estos días. Muchas gracias, yo soy ADLB, cinéfilo de corazón, podcaster en esta ocasión. No olviden que siempre se disfrutan estas experiencias en la pantalla grande. Y en caso de que no los vea, buenos días, buenas tardes y buenas noches.